pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. ¿Vean? Aquí el texto está explicando el proceso. Está explicando el proceso aquí. Vas a tomar el aceite de la unción, lo vas a derramar sobre su cabeza y le ungirás. Siguiente. Bueno. Y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas. Ok, vamos a ir por cuestión de tiempo, vamos a ir al capítulo 30, versículo 30. Entonces, encontramos, ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean, ¿qué dice? ¿Para que sean qué? Mis sacerdotes. Hermano, el concepto de Mesías, el primer ejemplo, la primera vez que se ve el concepto de el Mesías, los primeros Mesías, hermano, los primeros Mesías fueron Aarón y sus hijos. Fueron los primeros Mesías, los primeros ungidos. ¿Para qué se ungía? Según estos versículos, Dios ha elegido a estos hombres, a estas personas. Él los ha elegido. ¿Para qué? Él los ha escogido. ¿Para qué? Para que sean sus sacerdotes. Es decir, hermano, el proceso de unción, va por orden de Dios, por elección. Es una elección que Dios ha hecho. Es el elegido. Es el elegido. ¿Para qué? ¿Es el elegido para qué? Para una tarea, para una función, para un desempeño. Esa persona que era elegida, hermano, es para que tuviera una función, una labor delante de Dios. Y eso es importante. Cuando hablamos del ungido, nos referimos, hermano, a una persona que Dios ha escogido, que Dios ha elegido para una labor, una tarea, una función. Es eso, un ungido. Ok, bueno, es el primer caso de ungidos acá. Entonces se ungía al sumo sacerdote, y cuando el sumo sacerdote ya estaba grande, el estatuto que quedó era que cuando el sumo sacerdote ya estaba grande, él tenía que ungir a su sucesor. Entonces él hacía el mismo proceso, y así fue hasta el tiempo, hermano, eventualmente podríamos decir hasta el tiempo de Cristo, que estaba el sumo sacerdote. Pues ese sumo sacerdote, adivine qué era él, el sumo sacerdote. ¿Qué era ese sumo sacerdote? Pues era un Mesías, era un ungido. Pero, hermano, este hombre que había sido ungido estaba en contra de Jesús. Este estaba en contra de Jesús. El sumo sacerdote, ahí mire, dos sumos sacerdotes, uno que ya no estaba en funciones y uno que sí estaba en funciones. Anás y Caifás se mencionan en los evangelios. El sumo sacerdote Anás y Caifás, que era, bueno, es que, hermano, este era el suegro, y como no tuvo hijos, entonces hijos varones, solamente le dejó el cargo a su yerno. Entonces eran dos ungidos que procesaron a Jesús. A Jesús. Era, hermano, eran dos Mesías, humanamente hablando, legalmente hablando, eran dos Mesías que estaban mandando a hacer, hermano, una sedición contra Jesús, y que al final de cuentas ordenaron que mataran a Jesús. Eran dos Mesías israelitas. ¿Por qué? Porque esos hombres habían sido ungidos. Muy bien, vamos ¿a quiénes más se ungía? Aparte de los sumos sacerdotes. Primero de Reyes, capítulo 19, versículo 15 al 16. Primero de Reyes 19, 15. Y nos dice la palabra de esta manera. Primero de Reyes 19, 15. ¿A quién más se ungía aparte del sumo sacerdote? De la familia de los sumos sacerdotes. Bueno, 19, ¿qué dijimos?
19, 15 y 16, ok. Vamos a verlo. Vamos a ver si estamos aquí. Entonces el Señor le dijo, ok, todavía no. Es 1 de Samuel 10.1. Este es el siguiente texto. 1 de Samuel 10.1. De Samuel 10.1. Vamos a ir primero a Samuel, y el capítulo es 10, versículo 1. Entonces Samuel tomó un frasco de aceite y derramándolo sobre la cabeza de Saúl le dijo: el Señor te consagró hoy gobernante de Israel, su pueblo. Tú lo gobernarás y lo librarás de los enemigos que lo rodean. Y esta será la prueba de que el Señor te ha declarado gobernante de su pueblo. Mire, cuando vemos aquí en toda esta historia, Dios le dijo a Samuel, porque el pueblo estaba diciendo: queremos rey, ya no nos basta con la figura del sumo sacerdote. Samuel, hermano, Samuel era un sumo sacerdote. ¿Estamos? Samuel era sumo sacerdote. ¿Qué significa eso, hermano? ¿Qué significa en base a la línea de lo que estamos estudiando? ¿Qué era Samuel? Pues él era un Mesías, Samuel era un Mesías. Porque él era un sacerdote, sumo sacerdote. Ahora, Dios le dice a Samuel, cuando el pueblo dice: queremos rey. Entonces Samuel le pesa en su corazón y se siente triste y dice: pues es que, ¿cómo el pueblo está rechazándote a ti, Señor? Te está rechazando. Y quiere un rey. Y le dice, el Señor le dice a Samuel: Samuel, no te preocupes. Ve a la tribu de Benjamín. Mira, hermano, Dios le dice: ve a la tribu de Benjamín. Y de la tribu de Benjamín, yo te voy a decir a qué lugar vas a llegar. Y de la tribu de Benjamín, yo he elegido a un hombre para que tú lo unjas con aceite. Entonces le dice: toma el aceite de la unción, llévalo contigo y vete a la tribu de Benjamín. Y se fue él, hermano, a la tribu de Benjamín, y allá encontró a un muchacho que se llamaba, ¿cómo se llamaba ese muchacho? Saúl, el primer rey de Israel. Pero él no podía llegar a ser rey si no era ¿qué? Elegido por Dios. Y para poder ser nombrado de verdad con el respaldo de Dios, tenías que ser ungido por una persona que Dios ha elegido, en este caso el sumo sacerdote. Ha sido ungido. El sumo sacerdote es ungido, es un Mesías, y él, Dios le dice: ve y unge a esta persona que va a ser rey. Entonces, ¿quién más era ungido? La persona que iba a ser rey en Israel. El rey de Israel era una persona ungida por Dios. ¿Oye? Ungida por Dios. Es ungida. Es Mesías. Y la palabra Mesías significa ungido. Y ese proceso de unción es ese proceso de que Dios elige a una persona y le envía a su siervo y le dice: ve y unge a esta persona para esta tarea. La unción, hermano, va también enfocada a una tarea que tiene que desempeñar el ungido. Entonces, después de Saúl, hermano, usted sabe cómo termina, tristemente cómo termina. El primer ungido de Dios, el primer rey ungido de Dios, ¿cómo termina? ¿No terminó perdiendo el Espíritu de Dios? ¿No terminó siendo atormentado por un espíritu demoníaco, ese Mesías? ¿No terminó, hermano, matando a sacerdotes ese Mesías? Porque Dios le dijo: ¿sabes qué? El reino te es quitado. Ya el reino no lo vas a tener. Ya el reino, olvídate del reino, ya no. Porque fue un hombre, un rey obstinado, un rey, hermano, apresurado por sus instintos, por su valentía, por su precipitación y todo eso. Fue muy rebelde Saúl. Entonces Dios ordenó
a Samuel que fuera, ¿a qué tribu? ¿A qué tribu fue? ¿Recuerda usted? Judá. A Judá. ¿Y a qué pueblo? ¿A qué pueblo? A un pueblo que lo conocían antiguamente como Efrata. Y que modernamente en ese tiempo se llegó a conocer como Belén. Belén. En esa aldea, de ahí era originario David, hermano. El papá de David, Isaí, de ahí era originario de Belén, Efrata. De ahí era originario David. ¿Y qué era David? ¿Qué era David, hermano? No, era un muchachito pastor de ovejas. Hermano, Dios le dice a Samuel, ve allá y vas a ungir al que yo te diga. Vas a ungir al que yo te diga. Y recuerda usted la historia de cómo fue la unción, cómo es que Samuel llega a la casa, allá llega a Belén, y ya en Belén, hermano, llega la familia de Isaí y habla con Isaí y le dice, oye, pues vengo a visitarnos, y es el sumo sacerdote. Entonces, ¿a qué viene el sumo sacerdote? O sea, no puede venir a una visita casual. No, tiene que venir por algo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? Entonces le dice el sumo sacerdote, le dice a Isaí, llama a todos tus hijos. A todos tus hijos llámalos. Quiero conocerlos. Y manda a llamar a sus hijos, de Elí, ¿verdad? De Isaí, perdón. Isaí, hermano, manda a llamar a sus hijos. Y cuando va entrando el primero, dice, entra el primero, y Samuel ve que el primer hijo, dice, era alto, fuerte, valeroso. Y cuando Samuel ve a ese hombre, dice que por dentro de su corazón, él se alegró al ver a ese muchacho, porque él dijo, este es el ungido del Señor, este es el que Dios ha elegido. Y Dios le dijo, pasó el muchacho y le dijo, no, este no es. Y pasó el otro hermano. Y dice él, seguramente este es. Y así. Y yo creo que esos muchachos cada vez que entraban, cada vez se ponían peor, yo creo. ¿Verdad? Cada vez eran peor. Entonces, y Dios, entraron todos los hijos de Isaí. Y le dice Samuel, ¿no tienes otro hijo? No tienes más hijos, son estos todos tus hijos. Porque pasaron esos muchachos y Dios le dijo a Samuel, no Samuel, no es este. Y él veía a los hombres grandes y él decía, este es fuerte, y Dios le dijo, no Samuel, porque yo no veo lo que el hombre ve. El hombre ve la apariencia externa, yo veo el corazón. De ahí, de esa historia es que vienen esas palabras tan famosas de que Dios no ve la apariencia, Dios ve el corazón. Pues estaba viendo a la actitud de Samuel, que él pensaba que como eran hombres grandes y poderosos, fuertes, él pensó que uno de esos iba a ser el ungido. Y Dios le dijo no. Entonces le dice, ¿tienes otro hijo? Porque pues, debe haber alguien más, porque me dijo Dios que aquí es. Y le dice, pues sí, tengo un niño, un muchachito, es el más pequeño. Se llama David. ¿Y dónde está? Pues está cuidando las ovejas allá en el monte. Pues mándalo a traer. Y lo mandaron a traer al chamaco, ¿verdad? Al niño. Y cuando yo me imagino, hermano, ese niño con su bolsa aquí de piedras y su onda. Y tal vez su manto aquí con una bolsa con sus panes secos, tal vez ahí. Venía corriendo, tal vez sudoroso de allá. Flaquito, ¿verdad? Flaquito como yo. Y pues estaba chiquito. Y cuando Samuel lo ve, y Dios le dice, este es el que yo he elegido, este es. Y entonces, hermano, nadie esperaba de que ese muchachito iba a ser, ese día iba a ser ¿qué? Iba a ser ungido. Entonces, hermano, en la humilde casa de Isaí, siendo él un don nadie, porque eso era un don nadie. Y ese David, hermano, era un pastor. Pero la situación cambió cuando ¿qué? Cuando Dios